Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante y lleno de vibra positiva. Me llena de alegría, como siempre, saber que están aquí conmigo, listos para adentrarnos en un tema candente, un tema que, créanme, sigue generando olas de controversia y discusiones acaloradas. Hoy vamos a profundizar aún más en el tema que ya comenzamos a desentrañar, Kerem y Hande. ¿Se acuerdan? Esa pareja que incendió las pantallas en Senkalkam y que, desde entonces, no ha dejado de estar en el ojo del huracán mediático. Vamos a destapar más capas de esta cebolla llena de especulaciones, rumores infundados y, admitámoslo, una buena dosis de veneno virtual. Prepárense para un análisis exhaustivo, una inmersión profunda en la verdad. Como siempre, antes de comenzar este viaje informativo, quiero pedirles ese pequeño gesto que tanto valoro. Si son nuevos por aquí, los invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y activar la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo, prometo que les traeré contenido jugoso, entretenido y sobre todo, con la verdad por delante. Y a mi familia de suscriptores, a mis fieles seguidores, un abrazo gigante. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal, mil gracias. Ahora sí, manos a la obra. Ajusten sus cinturones, pónganse cómodos y prepárense, porque vamos a desmontar pieza por pieza el complejo entramado de falsedades que se ha tejido alrededor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad, como la luz del sol, terminará iluminando cada rincón oscuro. Retomemos donde lo dejamos. Hablábamos del rumor más persistente, el que asegura que Kerem y Hande se profesan un odio visceral, una enemistad irreconciliable. ¿De dónde surge esta idea? ¿Quiénes son los artífices de esta narrativa venenosa? Me atrevo a decir que es una mezcla tóxica de sensacionalismo mediático, fans obsesionados y, lamentablemente, un Internet sediento de drama. Sí, es innegable que al concluir Senkalkam, Kerem y Hande tomaron rumbos diferentes. Cada uno enfocó su energía en proyectos individuales, en nuevos desafíos profesionales y, por supuesto, en sus vidas personales. Pero, ¿acaso esto implica que se desató una guerra fría entre ellos? Absolutamente no. Imaginemos por un momento la presión que sufren estos jóvenes actores. Su vida personal es constantemente escudriñada, analizada hasta la extenuación y expuesta al juicio implacable del público. ¿Acaso no merecen un respiro? ¿Acaso no tienen derecho a crecer, a evolucionar, a tomar decisiones que no estén dictadas por las expectativas de una legión de fans? Las fuentes cercanas a Kerem y Hande, personas que los conocen íntimamente, han reiterado una y otra vez que mantienen una relación cordial, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Se han cruzado en eventos públicos, se han saludado con afecto, han compartido breves conversaciones. No hay indicios de conflicto, de resentimiento, de ese drama que tanto ansían algunos. Pero ¿por qué esta insistencia en crear una enemistad donde no la hay? Creo que la respuesta radica en la idealización de la relación que Kerem y Hande proyectaron en la pantalla. Senkalkam fue un fenómeno global, una historia de amor que cautivó a millones de espectadores. La química entre los protagonistas era innegable, la conexión palpable. Y muchos fans, incapaces de separar la ficción de la realidad, se aferraron a la idea de que Kerem y Hande estaban destinados a estar juntos para siempre. Al ver que su sueño no se cumplía, algunos reaccionaron con frustración, incluso con hostilidad. Comenzaron a buscar señales, a interpretar gestos, a inventar rivalidades donde solo había caminos divergentes. Y los medios, ávidos de clics y titulares llamativos, no dudaron en explotar esta narrativa, alimentando el fuego de la discordia. Otro rumor que me produce urticaria es el que sugiere que Kerem siente envidia del éxito de Hande. Por favor, un poco de seriedad. Kerem Bürsin es un actor consagrado con una trayectoria sólida y una legión de seguidores que lo admiran por su talento, su carisma y su dedicación. No necesita robarle brillo a nadie. Kerem ha demostrado ser un profesional ejemplar, un compañero generoso y un actor versátil capaz de interpretar una amplia gama de personajes. ¿De verdad creen que un hombre con su trayectoria se rebajaría a sentir envidia del éxito de otra persona? Es absurdo. Además, la realidad es que Hande y Kerem siempre se han apoyado mutuamente. Durante el rodaje de Senkalkam, formaron un equipo inseparable, dentro y fuera de la pantalla. Se animaban en los momentos difíciles, se ayudaban a perfeccionar sus escenas, celebraban juntos cada logro. ¿Por qué razón cambiaría esa dinámica? Es cierto que el éxito de Hande ha sido meteórico.
Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Pero Kerem ha sabido reconocer su valía y aplaudir sus logros. No hay espacio para la envidia en una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Ahora adentrémonos en el laberinto de las indirectas en redes sociales. Este es otro de los pilares sobre los que se sustenta la teoría de la enemistad entre Kerem y Hande. Según algunos expertos en lenguaje cifrado, cada publicación, cada comentario, cada me gusta de los actores es una señal oculta dirigida al otro. Denme un respiro. ¿En serio creen que Kerem y Hande utilizan sus redes sociales como un campo de batalla, lanzándose dardos envenenados a través de frases ambiguas y mensajes subliminales? Es ridículo. La gente tiene derecho a expresar sus pensamientos, sus emociones y sus opiniones en sus redes sociales sin que se les atribuya una intención oculta. Si Kerem publica una reflexión sobre la importancia de la honestidad, no necesariamente está acusando a Hande de mentirosa. Si Hande comparte una frase inspiradora sobre la necesidad de seguir adelante, no implica que esté superando a Kerem. A veces, una publicación es solo eso, una publicación. Un simple reflejo de un estado de ánimo, una idea pasajera, una opinión personal. Dejemos de buscar fantasmas donde no los hay. Dejemos de interpretar cada gesto como una declaración de guerra. Permitamos que Kerem y Hande se expresen libremente sin ser juzgados ni analizados hasta la extenuación. Entiendo la fascinación que despierta la pareja que formaron Kerem y Hande en Senkalkam. Entiendo el deseo de que vuelvan a estar juntos, de que su historia de amor trascienda la pantalla y se convierta en realidad. Pero por favor, seamos realistas. La vida real no es una serie de televisión. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan, las relaciones toman rumbos inesperados. Kerem y Hande son individuos libres, con derecho a elegir su propio destino. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad donde les plazca. No tenemos derecho a juzgarlos, a criticarlos, a inventar historias sobre ellos. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Y ya que hablamos de respeto, quiero alzar la voz contra el acoso que sufren los famosos en las redes sociales. Es alarmante la cantidad de comentarios ofensivos, insultos y amenazas que reciben a diario. ¿De verdad creemos que esto es aceptable? ¿De verdad pensamos que tenemos derecho a agredir verbalmente a alguien solo porque es famoso? Los famosos son seres humanos como nosotros, con sentimientos, emociones, sueños y temores. Merecen ser tratados con respeto y consideración. Dejemos de alimentar el odio y la negatividad en las redes sociales. Promovamos la tolerancia, la empatía y la comprensión. Antes de concluir, quiero enfatizar la importancia de verificar la información antes de compartirla. En la era de las noticias falsas y la desinformación, es fundamental ser críticos con lo que leemos en Internet. No creamos todo lo que vemos. No compartamos rumores sin confirmar. Investiguemos, contrastemos fuentes y formemos nuestra propia opinión. En resumen, mis queridos amigos, la verdad sobre Kerem y Hande es mucho más simple y aburrida de lo que nos quieren hacer creer. No hay enemistad, no hay celos, no hay indirectas. Simplemente dos personas que tomaron caminos diferentes y que merecen respeto y privacidad. Ahora sí, me despido con un abrazo virtual y un agradecimiento infinito por su compañía. Espero que este vídeo les haya resultado útil y esclarecedor. Espero haber contribuido a desmentir algunos mitos y a promover una visión más realista y respetuosa de la relación entre Kerem y Hande. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más responsables al informar sobre la vida de los famosos? ¿Creen que los fans deberían ser más respetuosos con la privacidad de sus ídolos? Compartan sus opiniones aquí abajo. Y como siempre, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Les prometo que seguiré trabajando para traerles contenido interesante, entretenido y sobre todo, honesto. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.